Hola, hola, ya estamos en un nuevo audio digital en estas plataformas digitales que nos escuchas cada día martes y jueves a partir de las 8 de la mañana, hora chilena y hora Miami. Sabemos que estuvimos los dos últimos martes ausentes, así que mil disculpas, pero el tiempo, la verdad que no nos favoreció, pero ya estamos de regreso y vamos a hacer un resumen de lo que ha sido, ¿verdad? Los podcasts el día martes estuvimos hablando de las barreras y estuvimos también un podcast, un audio, ¿cierto?, dedicado al aniversario de IDR. Y cuando estuvimos hablando de las barreras, estuvimos hablando de esas cosas que no nos dejan acercarnos a Dios. Estuvimos hablando del arrepentimiento, las excusas, el pecado y la falta de fe, el dejar de creer. De ahí vino el culto, ¿cierto?, de IDR, que estaba cumpliendo años en la ciudad de Coronel, y después esta ausencia que ha sido, ¿cierto?, por fuerza mayor. Pero ahora estamos de vuelta en este episodio número 28, así que también bendecimos, aprovechamos de bendecir la vida de Belén, que ha estado solita ahí con la responsabilidad de los audios. Y en este episodio número 28 quiero hablar de un personaje bíblico que me cala el hueso, que me cala el corazón, que es Zorobabel. La verdad que pocas veces predicamos de esta promesa que hay sobre este líder cívico, un líder de Jerusalén, la cual tiene una responsabilidad de la reconstrucción. Y mire qué interesante, de reconstruir el templo. Amén. Así que quiero que busques ahí Ageo capítulo 2 y versículo 20 en adelante. Quiero leerte esta promesa y después nos vamos a ir al versículo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Dice, vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Y en aquel día Jehová de los ejércitos te tomaré, escuche bien iglesia, Zorobabel, hijo de Saltiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Qué tremendo, qué tremendo. Yo quiero hablar de él porque este primero hay una promesa. El profeta Ageo y Zacarías son los primeros personas que influyen, ¿cierto?, a este Señor que el Señor escoge, que el Señor elige para la reconstrucción de su templo. Y ¿sabe? Una de las cosas que el Señor me entregaba era el versículo de Zacarías 4, capítulo 4, versículo 6, donde habla algo que nosotros habitualmente olvidamos. Y olvidamos porque nos humanizamos tanto en algunas temporadas de nuestra vida y la verdad que actuamos desde nuestras emociones, desde nuestra fuerza, que olvidamos este versículo que debemos recordar cada día. Y mire lo que dice este versículo, Zacarías 4, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y esto es lo que debemos aprender, iglesia, que no es con nuestra fuerza, que no es con nuestras habilidades, que no es con nuestro don, sino es con la presencia del Espíritu Santo. Aquí en Zacarías, ¿cierto? Esta es una visión que asegura que habla de lo que hay que hacer, de lo que va a venir, ¿verdad? La visión de Zacarías 4:16 es una visión de construcción del templo donde tendrá que tener un final feliz, porque el Señor lo está declarando. Amén. Lo está, ¿cierto? Profetizando a través de su siervo. Y me encanta cuando dice no con poder,
¿cierto? No con fuerzas, sino con mi espíritu, en otra versión más moderna. Eso ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué significa la visión? La visión de Zacarías, esto que le está hablando en el capítulo 4 a Zacarías, es lo que iba a venir, ¿cierto?, de la mano de Zorobabel. ¿Saben? Había una promesa sobre este varón, ¿cierto? Como declaró el libro anterior, este gobernador de Judá, ¿cierto? Había una promesa sobre él y había también una responsabilidad y una tarea, ¿verdad? Y a veces nosotros eh, comúnmente olvidamos la responsabilidad de ser hijo de Dios, porque hay una responsabilidad a ser hijo de Dios. Somos llamados, escogidos para poder anunciar buenas noticias. Y en algunos casos hay asignaciones, que siempre lo he dicho, especiales, asignaciones específicas, donde no todos son llamados a ser pastores, ni todos somos llamados a ser líderes, ¿verdad? Sino que hay una asignación específica. Y en este caso, Zorobabel tenía una misión y tenía la misión, ¿cierto?, de reconstrucción, de restauración de este segundo templo. Y Dios estaba hablando a través, ¿cierto?, a través de los profetas, a través de Zacarías, de la visión de Zacarías, a través del profeta Ageo, ¿cierto? Estaba hablando de que había, ¿cierto?, iba a pasar algo, iba a pasar un suceso, iba a transcurrir algo en la tierra donde iba a remover y ya para eso ya había, para ese desorden, quizás para ese tormento, para eso que iba a pasar, ya él había escogido a aquellos líderes, y en este caso de Zorobabel ya estaba escogido porque el Señor iba a levantarlo para la reconstrucción de su segundo templo. Pero, iglesia, yo creo que el Señor en este momento nos está hablando a nosotros, a cada uno de nosotros, a través de su palabra. En ese momento era un hecho puntual, era una historia puntual, ¿cierto?, de estos hijos de Dios. Pero el Señor siempre nos está llamando a que no solamente tenemos la responsabilidad de anunciar las buenas noticias, sino que también tenemos la cierta asignación de restaurar y reconstruir la vida de otros. ¿Y por qué lo digo así, de esa manera? Porque muchos de los llamados que estamos experimentando hoy en día, en este siglo XXI, en este año 2024, muchos de esos hombres y mujeres de Dios que están llamados a transformar, a hacer cosas grandes, a poder levantar naciones, a poder levantar ciudades, a poder levantar países, ¿verdad? A poder levantar tantas áreas específicas. Aleluya, mire lo que el Señor pone en mi corazón. Muchos de esos llamados no se están cumpliendo. Amén. ¿Sabes por qué? Porque no somos obedientes a las instrucciones que ya están aquí, las instrucciones a través de su palabra. No somos obedientes cuando entendemos y sabemos que hay una promesa sobre nosotros, y no somos obedientes cuando ya estamos en el camino, cuando estamos intentando, ¿cierto?, cumplir ese propósito que no es con ejército ni con fuerza, sino con su Espíritu Santo. Y yo en este tiempo veo tantos líderes, tanta gente, tantos pastores de diferentes iglesias, de diferentes naciones, de diferentes culturas, que han desenfocado su mirada, han desenfocado su altar, han descuidado el llamado. El Señor nos llama para cosas específicas, independiente que todo el llamado universal tiene que ver con ganar almas, con mostrar, ¿cierto?, que Dios es el Salvador de este mundo, ¿verdad? Tenemos que entender que hay cosas específicas, que hay cosas que debemos rescatar. Mire, en este joven, este hombre, ¿cierto? ¿Quién era este Zorobabel? Dice que originalmente era quizás un judío que venía de Babilonia, ¿cierto?, que regresó a Jerusalén con el grupo de exiliados y se convirtió en gobernador de Judea, bajo, ¿cierto?, el territorio persa. Y fue influenciado este joven por los profetas Zacarías, por el profeta Ageo, ¿verdad?, para poder reconstruir el templo, porque se les fue mostrada la visión a ellos para que él pudiera tomar esta rienda, para poder
tomar, ¿cierto?, esta responsabilidad de la reconstrucción de lo que estaba destruido. Pero, ¿sabe? El llamado de Dios a través de los profetas, a través de las visiones que estaba entregando, era que iba a venir este remover, iba a venir este sacudir, ¿cierto?, de cielo y tierra, pero que este joven sería levantado para esa causa, sería levantado para ese propósito, sería levantado para esa asignación, pero que todo lo que hiciera no sería, ¿cierto?, con sus fuerzas, no sería con ejército, sino con la presencia del Espíritu Santo. Amén. Y sabe, nosotros debemos aprender de estos líderes que se hablan quizá poco, que poco predicamos de ellos, pero que obedecieron a Dios. Amén. Que obedecieron a Dios. Había una promesa sobre este varón. Y el liderazgo de Zorobabel era por derecho y por reconocimiento. No solo porque era un descendiente, dice la palabra de Dios que era un descendiente de David, sino que tenía las cualidades, la personalidad, ¿cierto?, de liderar cuando llegó al pueblo de Judá. Y se le dio tiempo que estableciera ahí su vivienda y luego fue llamado para comenzar la obra. ¡Qué tremendo! ¿Sabe? Yo siento la presencia de Dios en esta mañana porque Zorobabel había una descendencia, había un llamado, había, cierto, quizá estaba actuando trabajando quizá en un liderazgo, pero sin embargo había sido asignado para algo específico y ese algo especial que solo Dios te puede enviar a hacer, ese algo especial que solo Dios puede instruirte, que solo Dios, por eso yo le hablo a la iglesia del hoy, a la iglesia que aún clama en el silencio, la iglesia que no es visible, la iglesia que no busca fama, la iglesia que ha dejado el ego, la iglesia que ha dejado el yo lo hago, ¿cierto? Yo lo dirijo, no. Iglesia, debemos recordar que somos llamados para cosas específicas y para anunciar las buenas noticias y que muchos de nosotros tenemos la responsabilidad, ¿verdad?, de poder cumplir ese propósito. Y sabe, y estoy pensando en muchos de las jóvenes que nos escriben y jóvenes que nos escriben con sus testimonios donde quizá hubo una abuela, una madre, un padre, una mamá, ¿verdad?, una tía que estuvo orando desde el nacimiento y antes que nacieran y que están alejados y que han escogido un mal camino y han tomado decisiones incorrectas. Quizás está una descendencia, una abuela que oró, que ha sido mi caso, que oró tantos años por ver la promesa y había promesas sobre Zorobabel, había una asignación, había una responsabilidad y fue quien no solamente destruyó el templo, sino que construyó el templo que correspondía construir, ¿cierto?, en lo que el Señor le estaba asignando. Por eso es importante, iglesia, que nosotros debemos entender el llamado, entender cuando Dios nos habla, cuando Dios nos envía a hacer alguna cosa. Una de las personas que más recuerdo de las historias bíblicas, no solamente en Zorobabel, porque hay mucho para hablar de él, sino que también Nehemías. Y en tanto Zorobabel como Nehemías se desempeñaban en un papel de restauración del templo de Dios. Algunos a cargo, ¿cierto?, quizá de asuntos de gobierno y otros reconstruyendo los muros de Jerusalén. Y así la historia bíblica nos muestra que hay llamados que el Señor ha asignado para reconstruir, para restaurar en la vida de otros. ¿Cuántos lo pueden creer eso? Yo no sé a quién Dios le está hablando y no sé porque tenía otro episodio de podcast, pero en este episodio número 28 le he puesto por nombre Zorobabel. Había una promesa en el libro ¿cierto?, de Ageo sobre este gobernante de Judá. Había una promesa, Dios le revela
a este pequeño profeta, ¿verdad?, lo que iba a suceder, pero que él iba a levantar a Zorobabel, hijo, siervo mío, y lo describe, hay una descendencia, hay una asignación, y había un propósito de Dios, yo lo escogí, y habla, yo Jehová de los ejércitos, lo establece como autoridad en este tiempo. Y después viene Zacarías con su libro, ¿cierto? Capítulo 4, donde le dice, y le dirá, ¿cierto? Y le respondió cómo iba a pasar, cómo iba a suceder. Y dice, esta palabra de Jehová es para Zorobabel, dice una versión, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, con mi espíritu. Y en este momento te estoy invitando que todo lo que Dios te haya asignado, todo lo que Dios te haya responsabilizado en un cargo quizás que tengas eclesiástico, quizás estás liderando, estás trabajando en el pastorado, estás moviendo la iglesia de Cristo en este tiempo, donde quiera que Dios te haya posicionado, hay promesas sobre los hijos de Dios, hay asignación sobre los hijos de Dios y hay también un respaldo, porque no es con fuerza, no es con nuestras habilidades, no es con nuestra humanidad, sino es con la presencia del Espíritu Santo, por imposible que parezca lo que Dios te haya enviado a hacer. Aleluya, yo no sé a quién Dios le está hablando en esta mañana. Por imposible lo que Dios te haya enviado a hacer, Él está contigo. Hay promesa de Dios sobre nosotros, iglesia, qué tremendo. Y yo venía meditando en mi bicicleta este versículo. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu Santo. Y es así como nosotros a veces vivimos. A veces se sacuden los cielos y la tierra, a veces vienen los procesos, a veces viene la dificultad, el problema, ¿cierto? La escasez, la enfermedad, viene la batalla con el enemigo, pero no es con nuestra fuerza, no es con nuestra humanidad, sino con la presencia de Dios en nuestras vidas. Y Dios me entregaba este nombre de Zorobabel, ¿cierto? Que era un señor que estaba gobernando, que estaba, ¿cierto?, asignado para esta responsabilidad de construir el templo de Dios, de restaurar el templo de Dios. Y nosotros debemos entender, iglesia, que estamos para reconstruir los corazones de otros, de aquellos que han dejado de creer por el mal testimonio, aquellos que han dejado de quizá de entender que hay un llamado más grande de lo que podemos imaginar, que hay un Salvador de este mundo, que hay esperanza en Jesucristo, que hay una sangre preciosa que se derramó en aquella cruz. Aquellos que han dejado de creer, algunos de nosotros y aquellos que el Señor ha llamado, estamos para poder reconstruir esas emociones, esos sentimientos que se han lastimado, esos pensamientos que han alejado a otros de Cristo por el mal testimonio. Amén. Es importante, iglesia, que siempre somos guiados y debemos ser guiados, ¿verdad? Tenemos que ser guiados por la presencia del Espíritu Santo. Amén. Tenemos que ser guiados por la presencia del Espíritu Santo. Y venga lo que venga a tu vida, todo lo que tú puedas quizá vivir, tener, ¿verdad? Siempre será la presencia de Dios. Siempre será la presencia de Dios ante cualquier cosa. Amén. Zorobabel era descendiente de David. Era un gobernante de Jerusalén. Y cuando finalizó el exilio de Babilonia, estuvo a cargo de esta reconstrucción del templo, donde los judíos que estaban quizás repartidos por todos lados esperaban verlo también coronado rey. ¿Saben? Iglesia, así también hoy en día los hijos de Dios están repartidos por muchos lugares. Están sin esperanza, agobiados, enojados quizá, entristecidos, amargados, pero siempre el Señor tendrá esa persona, esa mujer, ese hombre especial que le ha creído a Dios, que se ha entregado por completo a Dios para ser usado, para reconstruir a otros, para poder levantar a otros, para poder quizás vivir una experiencia distinta en el testimonio que podamos dar, en el testimonio que podamos compartir.
Amén. Y usted sabe que nuestra mejor prédica siempre será nuestro testimonio, lo que nosotros podamos, ¿cierto? Mostrar lo que somos en Cristo. ¿Y cómo mostramos lo que somos en Cristo? Teniendo una vida consagrada a Él, teniendo una vida de orden, amén, y una vida que nos haga reflejar, no que digamos somos cristianos, estoy cierto, soy cristiano, sino más bien que nos hagan reflejar nuestras acciones, las cosas bellas que el Señor nos enseña a través de su palabra. Qué tremendo, yo no sé, yo sé que el tiempo se va volando aquí, pero qué tremendo, hay que estudiarlo más profundo. Yo sé que si hablamos de este joven, de este gobernante, Zorobabel, ¿verdad? Vamos a encontrar muchas más cosas. Pero yo te quería hablar de esta visión en Zacarías, de esta visión en este profeta menor, Ageo, ¿verdad? Esta promesa que había de Jehová sobre este gobernante, lo que es Jehová, el Señor, anuncia lo que va a venir, pero cómo establece en los últimos versículos, ¿cierto?, de Ageo, donde dice, y en aquel día dice Jehová de los ejércitos, tomaré, a Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. El Señor estaba estableciendo no solamente la promesa sobre su hijo, sino que estaba estableciendo el orden, el propósito, el plan divino que había, ¿cierto?, de reconstruir su templo. Él había sido asignado para reconstruir el templo de Dios y lo estaba mostrando en Zacarías, cierto, que no iba a ser con ejército ni con el poder ni con la fuerza, sino con el Espíritu Santo. Y hoy te llama el Señor en esta mañana que todo lo que quizás se ha destruido o se remesó que vino a tu vida, eso que quizás vino a alejarte del propósito, vino a alejarte de la promesa, vino a alejarte de lo que el Señor planificó y diseñó para ti, lo que asignó para ti, ¿verdad? Él te dice que no es con fuerza, no es con tu habilidad, no es con tu fuerza, no es con tus pensamientos, no son con quizás con tu proyección de vida, sino más bien con su presencia del Espíritu Santo en tu vida, allí donde te encuentras en esta mañana, en tu casa, quizás en la oficina, camino al trabajo, donde quieras que estés, donde quieras que te puedas encontrar escuchando este audio, es con la presencia del Espíritu Santo que vuelve a construir, que vuelve a levantarte, que vuelva a refortalecerte, sea lo que sea que puedas estar pasando, iglesia. En Él tenemos promesa, en Él hay restauración, en Él tenemos reconstrucción. Y ahí, Señor, hay una cosa tan linda que el Señor hace en nuestras vidas, es que la sangre de Cristo nos lava, que la sangre de Cristo, ¿cierto?, nos limpia, que la sangre de Cristo nos hace ser criaturas nuevas, iglesia. Yo no sé a quién Dios le está hablando esta mañana, pero qué tremendo, qué tremendo. Seamos como este gobernante, reconstruyamos nuestro templo, seamos como este Zorobabel que fue escogido, especialmente escogido para esta tarea específica. Iglesia, hay mucho por hacer y largo camino nos resta. Amén. Largo camino nos resta. Podamos seguir reconstruyendo tantos altares que son necesarios, tantos altares que se han ensuciado por la humanidad, tantos lugares y tantas tierras sagradas que el Señor ha declarado, pero que se han ido ensuciando por nuestra humanidad. Seamos simples, sencillos, pero que Dios pueda llegar directo a nuestro corazón para que eso directo a nuestro corazón se transforme realmente a una acción. Somos transformados diariamente, desde el día que conocemos a Dios hasta el día que nos vayamos con Él. Amén, porque esa debe ser nuestra fe. Pero somos transformados constantemente y estamos en tiempos muy peligrosos, que el Señor nos pueda encontrar siempre velando, vigilando como una atalaya, orando y en comunión con Él. Esa intimidad que solo podemos tener con la presencia del Espíritu Santo. Porque así como lo anunciaba en estos capítulos, que venía, ¿cierto?, sobre la tierra y sobre el cielo este remesón,
Él ya estaba asignando a esa persona, a ese que Él escogió para la reconstrucción de lo que estaba por destruirse. Amén. Que Dios pueda asignar gente a nuestra vida, que Dios pueda asignar líderes, ¿cierto? Pastores, que realmente estemos construyendo, ¿verdad? Que realmente estemos siendo un aporte vivo y eficaz para la vida de otro, que podamos ser luz en medio de las tinieblas. Amén. Qué tremendo. Hay para más, pero se nos acorta el tiempo. Recuerden que las citas bíblicas estaban ahí en Zacarías, capítulo 4, versículo 6, y en Ageo, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 20 hasta el 23 en adelante. La promesa de Jehová a Zorobabel. La reconstrucción del templo. La reconstrucción y la responsabilidad de siempre ir avanzando con su presencia, con la presencia del Espíritu Santo. Padre, Señor, en esta mañana cerramos nuestros ojos para todo aquel, Señor, que se da el tiempo de escuchar estos audios digitales. Sabemos que siempre estamos compartiendo y entregando de una forma sencilla, simple, pero directa al corazón, Padre. Alguna palabra que tú has puesto en nuestro corazón, en nuestra mente. Señor, hoy hemos despertado con este versículo, que no es con nuestra fuerza, no es con nuestro poder, no es con ejército, sino con tu espíritu. Señor, gracias porque nos vienen a recordar que hay gente asignada, Señor, que tú escogiste para reconstruir, para poder levantar a otro, para poder restaurar a otro, Señor, así como tu obra, Señor, que debe continuar. Señor, que podamos tener ese coraje que tuvo Nehemías, este coraje que tuvo Zorobabel, Señor, que podamos ser influenciados por las personas correctas, pero principalmente por tu presencia para seguir avanzando, porque el largo camino nos resta. Señor, yo bendigo a todo aquel que nos ha acompañado cada martes, cada jueves, a todo aquel que nos envía mensajes, que nos pide en diferentes grupos, Señor, de WhatsApp, nos pide oración, nos cuenta su testimonio. Gracias porque hemos podido responder casi la mayoría de los mensajes, pero sabemos que tú, Señor, nos entregará un equipo en Miami para poder seguir creciendo como lo hemos hecho en estos largos años, Señor, para poder restaurar la vida de otros, de aquellos que aún han perdido su identidad, Señor. Tantas personas, tantos jóvenes que llegan, Señor, perdidos a nuestro ministerio por falta de identidad. Yo bendigo a todo aquel que hoy martes nos está escuchando y compartiendo por todas estas plataformas digitales. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Wow. Bueno, sé que el Espíritu Santo te va a entregar mucho más, iglesia. Estudia todo lo que pasó con Zorobabel, porque hay mucho más. Yo solo pude exponer lo que el Señor me entregaba de una forma simple, sencilla, pero que hemos podido entender el mensaje. Hay que seguir reconstruyendo, restaurando. Amén. Amén, que podamos ser esa luz para otro. Bueno, ya nos despedimos. Recuerda que vamos a estar todos los martes y jueves a partir de las 8 de la mañana, hora chilena, hora Miami. El jueves le toca a Belén, así que estamos ahí atentas a todas sus consultas, sus dudas. Estamos respondiendo los mensajes y bueno, bendecimos a Dios y honramos a Dios porque para Él siempre será toda honra y gloria por todo lo que nos permite vivir con el ministerio, con todo lo que estamos haciendo, con lo nuevo que viene, que trabajamos en silencio. ¿Cómo no vamos a agradecer a Dios por poder ser puente para tantas y para tantos que siguen nuestro ministerio? Bendiciones, iglesia, y nos escuchamos en un próximo audio digital. Bye bye. Chao, chao.